Bienvenidos y bienvenidas a este curso de Pensamiento Social Cristiano. Estamos en el grupo teórico número 31 y esta es la séptima semana de trabajo que va del 7 de septiembre al 12 de septiembre. Esperamos pues que esta semana sea de mucho fruto para ustedes. Estamos en la segunda unidad número 2, titulada El Pensamiento Social Cristiano y el proceso de interpretación de la realidad. Esta unidad comprende un periodo temporal que va del 31 de agosto al 10 de octubre, pero concretamente estamos en estas semanas desarrollando el tema número 3, que es Análisis Teológico Pastoral de la Realidad, Función Crítica de los Textos del Magisterio. Y esta semana finalizamos este tema número 3 con el subapartado, los 3 momentos del método. Ver, juzgar y actuar, que es, digamos, una práctica. Es un ejercicio práctico. La ponderación de esta semana es del 10%. Por tanto, pues pongamos todo de nuestra parte para realizarla pues con la mayor diligencia posible. Indicaciones. ¿Cuál es el objetivo de esta séptima semana de trabajo? Realizar un ejercicio de aplicación del método ver, juzgar, actuar a partir de una problemática específica para poder incidir en la realidad. Para finalizar este tercer tema, el tema número 3, tenemos que afrontar el subapartado, los 3 momentos del método. O sea, ver, juzgar y actuar. En el ver, el momento del análisis social de la realidad. En el juzgar, el momento del análisis pastoral, bíblico, teológico de la realidad. Y en el actuar, el momento de la praxis para transformar dicha realidad. Al finalizar esta séptima semana de trabajo, el estudiante debe saber dar respuesta a una sola cuestión. O sea, atención, hay algunos estudiantes que responden a esta pregunta que voy a decir, a esta parte. No, tienen que responder a las preguntas que están en la tarea subida en el aula virtual. Esta es, digamos, una pregunta didáctica, no forma parte de la tarea. O sea, sí está en la tarea, pero esta solo nos sirve para ilustrarnos a nosotros. ¿Y cuál es la pregunta? Al finalizar esta semana uno debe saber claramente cómo aplicar el método ver, juzgar, actuar. Para saber esto se hace la tarea. Eso es lo importante. Esta es solo una pregunta retórica, didáctica, se dice. O sea, no es a esta pregunta a la que hay que responder, sino a las que están en la tarea. Tomar muy en cuenta que todas las actividades, o sea, esta actividad programada en esta séptima semana de trabajo inicia este día 7 de septiembre y concluye el sábado 12 de septiembre a medianoche. ¿Qué material de apoyo tenemos? Material de trabajo. Los materiales de apoyo para la séptima semana de trabajo corresponden al apartado número 3. Más que todo, en esta séptima semana ustedes deben tener en cuenta el foro que hicimos en la quinta semana de trabajo, titulado Problemas Sociales en El Salvador. Allí ustedes mencionaron 3 problemas y los explicaron. Pues bien, en esta séptima semana hay que escoger uno de esos problemas que ustedes indicaron, que consideraron ustedes que tiene El Salvador. Ya voy a explicar eso. Segundo recurso que hay que utilizar es este video tutorial que yo estoy dando. Es muy importante porque al final de este video yo voy a explicar un ejemplo de la tarea que ustedes van a realizar. Y finalmente hay que seguir el modelo de ejercicio que yo les voy a subir. O sea, les voy a subir un archivo en el aula digital donde hay un ejemplo de cómo hay que hacer la tarea. Entonces está muy fácil. Espero pues que ustedes puedan realizar adecuadamente la tarea. Bueno, entonces, ¿cuáles son? Hay unas actividades programadas para esta semana. ¿Qué evaluación tenemos? Bueno, la actividad de aprendizaje es una tarea. O sea, la evaluación que hay que hacer es un ejercicio de aplicación del método ver, juzgar, actuar. Entonces, ¿qué indicaciones tenemos para esto? En primer lugar, se trata de aplicar el método ver, juzgar, actuar, para lo cual es importante que el estudiante le dé seguimiento a este video que yo estoy realizando para que pueda aplicar los pasos del método adecuadamente. Si no ve el video, pues va a tener muchas mayores dificultades. Hay estudiantes que no ven el video y lo puedo notar por las respuestas que dan que no son las que se les están pidiendo.
Entonces hay que revisar bien la guía de trabajo con mucha calma y hay que ver el video. Segunda indicación. En la tarea debe desarrollar 3 pasos. El primer paso es el paso de ver. Se trata de escoger uno de los 3 problemas que el estudiante indicó en el foro de la 5ª semana de trabajo. O sea, la semana en la que ustedes pusieron 3 problemas. El foro era titulado Problemas sociales en El Salvador. No se trata de explicar el problema, solo debe decir el problema que yo escojo es por ejemplo, pobreza, pandillas, corrupción, porque ustedes mencionaron muchos temas. O sea, cada uno mencionó 3 temas, entonces es de escoger un tema, solo indicarlo, sin explicarlo. En segundo lugar, el segundo paso que tenemos es juzgar. El paso 2, juzgar, hay que escoger, fíjense bien, hay que escoger un texto bíblico que hable de ese mismo tema, de ese mismo problema, o algo o un texto parecido que les ayude a explicar el tema. En ese mismo paso, el paso 2, el paso juzgar, ustedes tienen que explicar por qué escogieron ese texto bíblico. ¿Por qué les parece que ese texto bíblico corresponde con el problema que ustedes han escogido? O sea que si en el primer paso, ver, solo se dice el problema que he escogido es el siguiente, sin explicar, en cambio en el paso 2 sí hay que explicar, ¿verdad? Primero hay que escoger el texto bíblico y poner la cita bíblica. Luego el texto, ¿verdad? Lo que dice el texto y después explicar ustedes por qué creen que ese texto corresponde al problema que ustedes han escogido. Finalmente, el tercer paso, actuar. El estudiante debe dar sugerencias de cómo solucionar ese problema en la actualidad o cómo cree usted que podría solucionarse. Mientras más fundamente su respuesta, o sea que tenga un ejercicio de fundamentación, ya sea con números, estadísticas, etcétera, mejor es el resultado de la nota, ¿verdad? Así que ese es el planteamiento del ejercicio. Ya voy a explicar un ejercicio rápidamente después de dar las indicaciones. Bien, el trabajo, esta tarea se debe hacer en modo individual y no debe sobrepasar las 2 páginas en formato Word. ¿Qué es lo que voy a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar los 3 pasos. Ver. Vamos a ver si el estudiante efectivamente indica un problema específico de la realidad salvadoreña. Esto tiene una ponderación del 2%. Juzgar. Escoge un texto bíblico adecuado al problema. O sea, analizamos también si cumple el segundo paso, que ha escogido el texto bíblico adecuado y si ese texto corresponde o no. Y tercer lugar, actuar. Si sabe dar respuesta de solución. O sea, vamos a analizar si el estudiante efectivamente profundiza en la respuesta del tema de la solución, ¿verdad? Y esto tengan en cuenta que tiene el 4%, es la ponderación más alta. Por tanto, a esa respuesta hay que ponerle mucha más atención, ¿verdad? Por eso es importante leer detenidamente la guía de trabajo. Finalmente, la puntualidad en la entrega, que tiene que entregarse antes del día y la hora establecido. Eso tiene el 2%. O sea que entre las 4 cuestiones que hay que responder, la primera y la segunda y la cuarta tienen 2% y la tercera el 4%. Bien, voy a explicarles en este momento un ejemplo de cómo pueden hacer el trabajo. Es una cosa muy sencilla. Por ejemplo, yo les voy a subir este archivo en el aula virtual para que ustedes no tengan problemas, solo que está a ustedes la creatividad para el problema que van a escoger, el texto bíblico que van a aplicar y la respuesta de solución que le van a dar. Esa es creatividad de ustedes. Bueno, por ejemplo, el paso 1, ver, yo propongo, problema identificado, explotación infantil. Ese es el problema que yo propongo en mi modelo de trabajo. Paso 2, juzgar. Cita bíblica, Mateo 18, capítulo 18, versículo 6. Y dice así: pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. He escogido, y aquí explico por qué he escogido este texto.
He escogido este texto bíblico porque pone de manifiesto que para Jesús las personas indefensas son muy importantes, son esenciales en su vida. Por ejemplo, los menores de edad suelen ser explotados en muchos países por el comercio de órganos, la prostitución, el trabajo forzado, etc. Por eso me parece que 18.6 es adecuado al problema que yo estoy planteando, que es la explotación infantil. Paso número 3, actuar. Propuesta de solución. A mi modo de ver, debería aplicarse con mayor rigor la ley Lepina en El Salvador, para que los adultos sean juzgados por el delito de la explotación infantil en cualquiera de sus expresiones. También se pueden constituir legalmente organizaciones que se dediquen a la defensa de los menores de edad y a su educación y promoción. Como país debemos reforzar más el apoyo a la niñez, ya que ellos son la base de lo que después será el ciudadano adulto. Muchos de los problemas que tenemos actualmente en El Salvador se dan porque no se está cuidando bien la institución familiar, y dentro de la institución familiar la niñez y adolescencia y juventud están siendo muy descuidados, y por consiguiente los resultados al final en los adultos ya los estamos viendo, ¿verdad? Corrupción, violencia, maltrato, etcétera, etcétera. Muy bien, este es el modelo del trabajo, así que se lo voy a subir al aula. Ya está subido, ¿verdad? El modelo ya está subido, escrito. Lo que tenemos que esperar que suba es este video en un formato pues para YouTube. Pero en todo caso lo pueden tener aquí en la página, mi página de Facebook, va a quedar alojado. Así que les deseo una semana muy productiva, ¿verdad? Y es muy importante que pongamos diligencia porque ya estamos prácticamente a la mitad del curso y todas las notas que se van dando cada semana inciden, ¿verdad?, positiva o negativamente en el resultado final. Bueno, que tengan una semana pues muy llena de provecho.